Aquí, hace 25 siglos, en la isla de Samos y en otras colonias griegas que se desarrollaron en el activo mar Egeo, hubo un glorioso despertar. De pronto hubo personas que creían que todo se componía de átomos y que los seres humanos, así como los animales, habían evolucionado de formas más elementales, que las enfermedades no eran causadas por demonios o por dioses, que la Tierra era solo un planeta que giraba alrededor de un sol que estaba muy lejano. Esta revolución convirtió el caos en cosmos. Aquí, en el siglo VI a.C., surgió una idea nueva, una de las grandes ideas de la especie humana. Se alegaba que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque existe cierto orden, ciertas regularidades en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. La naturaleza no es totalmente impredecible. Hay reglas y normas que hasta la naturaleza misma debe obedecer. A este ordenado y admirable rasgo del universo se le llamó cosmos. Y se le colocó en completa contradicción con la idea de caos. Este fue el primer conflicto que conocemos entre ciencia y misticismo, entre la naturaleza y los dioses. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué en estas remotas islas y ensenadas del Mediterráneo oriental? ¿Por qué no en las grandes ciudades de la India, Egipto, Babilonia, China o Mesoamérica? Porque todo ello se encontraba en el centro de antiguos imperios, de costumbres antiguas y hostilidad a nuevas ideas. Pero aquí, en Jonia, había una cantidad de islas recién colonizadas y ciudades-estados. El aislamiento, aunque no total, promueve la diversidad. Ninguna concentración de poder podía imponer conformidad. La libertad de investigar fue posible. Estaban más allá de las fronteras de los imperios. Los mercaderes, los turistas y los marinos de África, Asia y Europa se reunían en los puertos jónicos para intercambiar mercancías, historias e ideas. Existía una vigorosa y embriagante interacción de muchas tradiciones, prejuicios, lenguas y dioses. Estos pueblos estaban dispuestos a experimentar. Una vez que se empiezan a cuestionar rituales y prácticas largamente establecidos, encontramos que una pregunta conlleva a otra. ¿Qué se hace cuando se presentan varios dioses diferentes, cada uno reclamando el mismo territorio? El Marduk babilonio y el Zeus griego eran considerados cada uno como rey de los dioses y amo del cielo. Se podía suponer, ya que en otros aspectos tenían atributos diferentes, que uno de ellos había sido intentado por los sacerdotes. Y si así era, ¿por qué no ambos? Y así fue como surgió aquí la gran idea, la comprensión de que podía haber formas de conocer el mundo sin recurrir a los dioses, que podían existir principios, fuerzas, leyes de la naturaleza, a través de los cuales el mundo podía entenderse sin atribuir la caída de cada gorrión a la intervención directa de Zeus. Este es el lugar donde nació la ciencia. Por eso estamos aquí. Esta gran revolución ocurrió entre los años 600 y 400 a.C. Fue llevada a cabo por la misma gente práctica y productiva que hacía funcionar la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes que promovían la tecnología de la cual dependía su prosperidad. Los precursores de la ciencia fueron mercaderes y artesanos, así como sus hijos. El primer científico jónico se llamó Tales y nació precisamente ahí, cruzando este estrecho en la ciudad de Mileto.
Había viajado por Egipto y era versado en la sabiduría babilónica. Al igual que los babilonios, él creía que el mundo alguna vez había sido todo agua. Para explicar la existencia de la tierra seca, los babilonios agregaban que su dios Marduk había colocado un tapete en la superficie de las aguas y había apilado tierra sobre él. Tales tenía una opinión parecida, pero presintió del dios Marduk. En efecto, el mundo había sido casi todo de agua, pero era un proceso natural el que explicaba la existencia de tierra firme. Tales pensaba que era similar al encenegamiento que había observado en el delta del río Nilo. El que sus conclusiones fueran correctas o equivocadas no es lo importante, sino su enfoque. El mundo no fue hecho por los dioses. Más bien fue el resultado de fuerzas materiales interactuando en la naturaleza. Tales trajo de Babilonia y de Egipto semillas de ciencias nuevas, astronomía, geometría, ciencias que brotarían y crecerían en el fértil suelo de Jonia. Anaximandro de Mileto, en aquella isla, era amigo y colega de Tales, y una de las primeras personas que sabemos que haya hecho un experimento. Observando el movimiento de la sombra proyectada por una vara vertical, pudo determinar la duración del año y de las estaciones. Durante siglos, los hombres habían usado varas para golpearse y herirse mutuamente. Anaximandro usó la vara para medir el tiempo. Nada fue excluido de las investigaciones de estos primeros científicos. Hasta el aire fue objeto de minucioso examen por un griego de Sicilia llamado Empédocles. Este hombre hizo un asombroso descubrimiento con un utensilio doméstico que se había venido empleando durante siglos. Se le conoce como ladrón de agua. Es una esfera de cobre con un cuello y un agujero en la parte superior y pequeños agujeros en el fondo. Se usaba como cucharón de cocina. Se llena sumergiéndolo en el agua. Si después de tenerlo sumergido, lo sacamos con el cuello destapado, el agua sale por los agujeros inferiores como regadera. Si por el contrario, se saca tapando el cuello, el agua permanece adentro. Ahora, si intentamos llenarlo con el cuello tapado con el pulgar, el agua no entra. ¿Por qué no entra el agua? Algo lo impide. Algún elemento obstruye el acceso del agua a la esfera. El elemento que impide ese acceso no puede verse a simple vista. ¿Qué puede ser? Empédocles lo identificó como aire. ¿Qué más podía ser? Algo que no se puede ver ejerce presión y frustra mi deseo de llenar esta vasija con agua si yo fuera tan tonto como para dejar mi dedo pulgar sobre el orificio. Empédocles había descubierto lo invisible. El aire, pensó, debe ser materia tan finamente dividida que no se puede ver. Esta pista, esta señal de la existencia de átomos, fue llevada mucho más lejos por su contemporáneo llamado Demócrito. De todos los científicos de la antigüedad, es él quien nos habla con mayor claridad a través de los siglos. Algunos fragmentos de sus escritos que han quedado revelan una mente de poderes altamente intuitivos y lógicos. Él creía que un gran número de mundos viajan por el espacio, que estos mundos nacen y mueren, que algunos están poblados de seres vivientes y otros, por el contrario, son áridos y estériles. Fue el primero en comprender que la Vía Láctea era el conjunto de luz de innumerables astros débiles.
El pensamiento de Demócrito se elevó más allá de las fogatas en el cielo, la leche de Hera y el espinazo de la noche. Él vio una profunda relación entre los cielos y la tierra. El hombre, decía, es un microcosmos, un pequeño cosmos. Demócrito provenía del poblado jónico de Abdera, en la costa norte del mar Egeo. En aquellos días, Abdera era objeto de burlas. Si por el año 400 a.C., en el equivalente a un pequeño restaurante como este se contaba un cuento acerca de alguien de Abdera, con seguridad era recibido con risas. Era en cierto modo el Brooklyn de la época. Para Demócrito todo lo que era vida era para disfrutarse y entenderse. En realidad para él, entender y disfrutar era exactamente lo mismo. Decía que la vida sin alegría era un largo camino sin hostería. Demócrito podía ser originario de Abdera, pero no era ningún bobo. Comprendió que las formas complejas, los cambios y movimientos del mundo material se derivan de la intervención de partes móviles muy simples y llamó a esas partes átomos. Todos los objetos materiales son colecciones de átomos intrincadamente ensamblados. Nosotros también. Cuando corto esta manzana, el cuchillo debe estar pasando entre los espacios vacíos de los átomos, Demócrito alegaba. Si no existieran tales espacios vacíos, entonces el cuchillo encontraría algún átomo impenetrable y la manzana no podría cortarse. Comparemos el corte transversal de estos dos trozos. ¿Son exactamente iguales las áreas expuestas? No, decía Demócrito. La curvatura de la manzana obliga a esta rebanada a ser ligeramente más corta que el resto de la manzana. Si fueran exactamente iguales, entonces tendríamos un cilindro y no una manzana. No importa cuán filoso sea el cuchillo, estos dos trozos tienen corte transversal desigual. ¿Por qué? Porque en la escala de lo muy pequeño, la materia presenta una rugosidad irreductible. Y esta fina escala de rugosidad, Demócrito de Abdera la identificó como el mundo de los átomos. Sus argumentos no eran los que usamos hoy, pero son elegantes y sutiles y se derivan de la experiencia cotidiana. Sus conclusiones eran fundamentalmente correctas. Demócrito pensaba que nada ocurre al azar, que todo tiene una causa material. Él decía, prefiero entender una causa que ser el monarca de Persia. Creía que la pobreza en una democracia era mejor que la riqueza en una tiranía. Pensaba que las religiones predominantes en su época eran nefastas y que no existían ni almas ni dioses inmortales. No existe evidencia de que Demócrito fuera perseguido por sus creencias, pero, al fin y al cabo, era de Abdera. Sin embargo, la breve tradición de tolerancia ante las ideas no convencionales empezó a erosionarse en su época. Por ejemplo, la creencia que predominaba era que la luna y el sol eran dioses. Otro contemporáneo de Demócrito, llamado Anaxágoras, enseñaba que la luna era un lugar hecho de materia ordinaria y que el sol era una piedra al rojo vivo, muy lejana en el cielo. Debido a esto, Anaxágoras fue condenado, convicto y enviado a prisión. Delito impiedad, un crimen religioso. Así comenzó la persecución de individuos por sus ideas. La efigie de Demócrito ahora aparece en el billete griego de 100 dracmas. Pero sus ideas fueron suprimidas, su influencia en la historia minimizada. Comenzaban a ganar los místicos.
Jonia era también el hogar de otra tradición intelectual enteramente diferente. Su fundador fue Pitágoras, quien vivió aquí en Samos en el siglo VI a.C. Según cierta tradición local, esta cueva fue habitada por él, y quizá alguna vez esta fue su sala. Muchos siglos después, este pequeño altar ortodoxo griego se construyó en la entrada. Hay una continuidad de tradición desde Pitágoras hasta el cristianismo. Parece que Pitágoras fue la primera persona en la historia del mundo en asegurar que la Tierra era una esfera. Quizá lo afirmaba por analogía con la Luna o el Sol. Tal vez notó la sombra curva de la Tierra en la Luna durante un eclipse lunar. O tal vez reconoció que cuando los barcos abandonaban Samos, sus mástiles eran lo último en desaparecer. Pitágoras sostenía que una armonía matemática era la base de toda la naturaleza. La tradición moderna del argumento matemático, esencial en toda la ciencia, se debe en gran parte a él. Y la idea de que los cuerpos celestes se mueven al ritmo de cierta música de las esferas también se derivó de Pitágoras. Él fue el primero en emplear la palabra cosmos para designar un universo ordenado y armonioso, un mundo acorde con el entendimiento humano. Por este gran aporte estamos en deuda con Pitágoras. Pero hay profundas ironías y contradicciones en sus ideas. Muchos de los jonios pensaban que la base de la unidad y la armonía del universo era accesible a través de la observación y la experimentación, el método que actualmente predomina en la ciencia. Sin embargo, Pitágoras tenía un método muy diferente. Él opinaba que las leyes de la naturaleza pueden deducirse por la misma razón pura. Él y sus seguidores no eran básicamente experimentalistas. Eran matemáticos, pero también totalmente místicos. Estos 5 sólidos regulares los fascinaban. Cuerpos cuyas caras eran poligonales, triángulos, cuadrados o pentágonos. Puede haber un número infinito de polígonos, pero únicamente 5 sólidos regulares. 4 de los sólidos se asociaban con la tierra: el fuego, el aire y el agua. El cubo, por ejemplo, representaba a la tierra. Estos 4 elementos componían la materia terrestre, según opinaban. Así que el 5.º sólido lo asociaban místicamente con el cosmos. Tal vez constituía la sustancia de los cielos. Este 5.º sólido se llamó dodecaedro. Sus caras son pentágonos, 12 en total. El conocimiento del dodecaedro se consideraba peligroso para el dominio público. La gente común debería mantenerse ignorante del dodecaedro. Enamorados de los números enteros, los pitagóricos creían que todas las cosas derivaban de ellos, incluidos todos los otros números. Así se suscitó una crisis de doctrina cuando descubrieron que la raíz cuadrada de 2 era irracional. Es decir, que la raíz cuadrada de 2 no podía ser representada como la razón de 2 números enteros, por grandes que fueran. Irracional originalmente significaba solo eso, que no se podía representar un número como una razón. Pero para los pitagóricos llegó a representar algo más amenazador. Una indicación de que su teoría del mundo no tendría sentido. El otro significado de irracional. En vez de querer que todos compartieran y conocieran sus descubrimientos, los pitagóricos ocultaron la raíz cuadrada de 2 y del dodecaedro. El mundo exterior no debía saberlo. En los apuntalamientos matemáticos de la naturaleza, los pitagóricos habían descubierto uno de los 2 implementos científicos más poderosos. El otro, por supuesto, es la experimentación. Pero en lugar de usar su percepción para avanzar en el viaje colectivo del conocimiento humano, crearon algo así como el abracadabra de un culto misterioso. La ciencia y las matemáticas serían retiradas de las manos de mercaderes y artesanos. Esta tendencia encontró su defensor más efectivo en un seguidor de Pitágoras, Platón.
Él prefería la perfección de estas abstracciones matemáticas a las imperfecciones de la vida cotidiana. Opinaba que las ideas eran mucho más reales que el mundo natural. Aconsejó a los astrónomos que no perdieran su tiempo observando estrellas y planetas. Era mejor, según él, solamente pensar en ellos. Platón expresó hostilidad a la observación y la experimentación. Divulgó desprecio hacia el mundo real y desdén hacia la aplicación práctica del conocimiento científico. Los seguidores de Platón lograron extinguir la luz de la ciencia y la experimentación que habían encendido Demócrito y otros jonios. La inquietud de Platón con el mundo revelado por nuestros sentidos habría de dominar y ahogar la filosofía occidental. La tradición mercantil que había conducido a la ciencia jónica también condujo a una economía esclavista. Era lícito enriquecerse si se tenían muchos esclavos. Atenas, en la época de Platón y Aristóteles, tenía una gran población de esclavos. Todas esas valientes palabras atenienses de democracia se aplicaban solo a unos cuantos privilegiados. Al reconocer Pitágoras y Platón que el cosmos era conocible, que había un fundamento matemático en la naturaleza, avanzaron grandemente en la causa de la ciencia. Pero en la supresión de hechos inquietantes, en el pensar que la ciencia debería conservarse para un pequeño grupo, en su rechazo a la experimentación, en el abrazar el misticismo, en la fácil aceptación de sociedades esclavistas, su influencia atrasó significativamente el avance del esfuerzo humano. Los libros de los científicos jonios se perdieron totalmente. Sus opiniones fueron suprimidas, ridiculizadas y olvidadas por los platónicos y los cristianos, quienes adoptaron gran parte de la filosofía de Platón. Finalmente, después de un largo y místico sueño, durante el cual la herramienta de la investigación científica se enmohecía, el enfoque jónico fue redescubierto. El mundo occidental despertó. La experimentación y la investigación libres lentamente comenzaron a ser respetables de nuevo. Fragmentos y libros olvidados volvieron a leerse. Leonardo y Copérnico y Colón se inspiraron en la tradición jónica.